Hablemos un poco de cómo se maneja una pandemia. Muchas personas no han entendido el proceso de lo que significa manejar una pandemia. En videos anteriores yo he definido lo que es brote, lo que es epidemia y lo que es pandemia. Y en la pantalla voy a colocar las definiciones como a modo de repaso. Pero en el día de hoy quiero hablar sobre el tema de una pandemia, cómo se enfrenta una pandemia, porque yo creo que muchas personas, a pesar de que ha pasado ya casi un año de la pandemia de COVID-19, todavía no entienden el proceso que significa estar y vivir dentro de una pandemia. Una pandemia representa pues un peligro a nivel mundial, pandemia, y es una enfermedad que se ha estado contagiando de país en país en números significativos, causando morbilidades, o sea, muchas enfermedades o secuelas a causa de la enfermedad y o muchas muertes. Cuando nos encontramos en una pandemia, especialmente de una enfermedad nueva causada por un virus nuevo que nunca se ha visto antes, una de las primeras cosas que debe ocurrir es la identificación del patógeno. En este caso, del virus SARS-CoV-2. Usualmente, cuando estamos delante de un brote o una epidemia que se puede convertir eventualmente en una pandemia si se sale fuera de control, causada por un virus nuevo, una enfermedad nueva, se van a ver casos en el hospital de presentaciones atípicas y de buenas a primeras no lo vamos a reconocer, esto es una pandemia, no, sino que vamos a empezar a ver casos o muertes de enfermedades que se salen de las enfermedades ya conocidas. Y esto fue lo que pasó con el COVID-19. Cuando se empiezan a ver casos de una pulmonía extraña que se sale fuera de lo normal, de lo que se conoce, requiriendo que en poco tiempo la persona al tener síntomas requiere un ventilador y se comienzan a morir porque el protocolo que se tiene para el ventilador para una pulmonía no es adecuado, no está respondiendo a los pacientes, eso levanta bandera. Inmediatamente se comienzan a hacer pruebas para tratar de identificar el patógeno que está causando esta enfermedad. Si el virus o la bacteria es nueva, hay que diseñar un método específico y especialmente para ese virus o bacteria. Así que es bien importante ese primer paso de identificar el virus o la bacteria que esté causando esta enfermedad extraña que no se ha visto antes. Y eso requiere esfuerzo y tiempo, y es una de las etapas más importantes. Una vez se identifica el patógeno que está causando la enfermedad, entonces se tiene que pasar a la etapa de estudiar el curso de la enfermedad, cómo se transmite, cómo las personas se contagian, cómo el diario vivir de las personas provoca el contagio de la enfermedad, qué medicinas tenemos actualmente disponibles que funcionen para esa enfermedad nueva y ver el curso de la enfermedad, o sea, cómo comienza, cómo evoluciona la enfermedad y si la enfermedad causa muerte. Todo eso es un proceso que toma tiempo y es bien importante y determinante en el proceso de una pandemia. Otra de las cosas que se tiene que desarrollar dentro de una pandemia es la prueba de detección de ese virus. O sea, ¿qué prueba podemos utilizar para determinar si esta persona está contagiada con este virus nuevo o con esta enfermedad nueva? Y eso es otro proceso que también consume tiempo. He usado la palabra tiempo durante este video, porque es algo que tienen que entender. La ciencia toma tiempo. Aún estando en el siglo XXI toma tiempo. Yo creo que los científicos durante esta pandemia han hecho un trabajo genial y espectacular, porque han estado aprendiendo de esta enfermedad sobre la marcha mientras está pasando una pandemia. Luego que se identifica el patógeno, se crea una prueba para identificar el patógeno, pues entonces hay que crear o manufacturar la prueba en cantidades industriales para que se reparta la prueba y entonces adiestrar el personal cómo realizar la prueba adecuadamente. Y esto fue uno de los factores más detrimentales en Estados Unidos, donde la escasez de la prueba limitó la identificación de los individuos infectados, quienes
entonces pensaban que estaban bien porque luego descubrimos que esta enfermedad se presenta también de manera asintomática. Así que eso fue un factor bien detrimental en el manejo de la pandemia en Estados Unidos, la falta de pruebas. Aparte de estar en año de elecciones y debido a intereses extremistas de partidos políticos, se politizó la ciencia y eso limitó muchísimo que fueran efectivas las medidas que se necesitan realizar para contener una pandemia o una enfermedad. También debo hablar sobre la implementación de las medidas de control de infección, las cuales fueron desarrolladas mucho antes que la enfermedad del COVID-19. Muchas personas quisieron hacer creer a la gente, por diferentes razones, razones políticas o religiosas, que estas medidas se crearon de la noche a la mañana para controlar a la gente. Una persona educada o que busca educarse puede encontrar fácilmente que eso no es cierto, que simplemente era propaganda basada en fanatismo político o fanatismo religioso. O ambas, porque tenemos personas que tienen ambos fanatismos en el momento de emitir un juicio, una opinión o una conclusión e influenciar a otras personas a tomar decisiones equivocadas. Así que Estados Unidos falló en tener pruebas disponibles, hacer una cantidad significativa de pruebas para identificar a las personas infectadas. También falló en lo que se llama contact tracing, que es identificar las personas que estuvieron en contacto con la persona infectada y de esa manera colocarlos en cuarentena. Estos son factores bien importantes y determinantes en términos de la atención de una pandemia y contener una enfermedad. Y en esto se falló miserablemente. Otro factor que no ayudó para nada en la pandemia en Estados Unidos fue el fenómeno de la desinformación y las teorías de conspiración. Las teorías de conspiración siempre han existido y tienden a salir más a la superficie cuando hay mucha incertidumbre. Definitivamente que el tener un virus nuevo, una enfermedad nueva, que no se conocía mucho, creó mucha incertidumbre y le dio paso a las teorías de conspiración. Muchas de las teorías de conspiración buscan empujar la agenda política o religiosa o extremista de diferentes personas. Y esto se convirtió en una fuente increíble de desinformación donde desorientaron a la gente, la polarizaron y pusieron a la gente a discutir unos con otros. Triste, verdaderamente triste esta situación que vivimos. Ahora, las redes sociales contribuyen mucho a difundir información, pero la manera en que las redes sociales está diseñada a través de estos algoritmos donde favorece la información que más se comparte, definitivamente incentivó la desinformación. Fue un ciclo vicioso porque al tener un gran número de personas no educadas en el tema o que creen estar educadas en el tema, que tienen inclinaciones políticas o religiosas, comenzaron a alimentarse, lo puede ver de esa manera, estos algoritmos con mucha desinformación. Y el algoritmo empezó a darle prioridad a todos estos videos o blogs que comenzaron a inundar las redes sociales. Así que la buena información quedó hundida en medio de tanta mentira y tanta mala información. Esto es algo que se está hablando ahora mismo, de cómo se puede atender esta cuestión de estos algoritmos que se alimentan de la popularidad de un video o de una información que llama mucho la atención, donde usan amarillismo, donde usan propaganda. Y se está evaluando qué se puede hacer al respecto. Definitivamente que estas organizaciones que se dedicaron a hacer lo que llaman fact check, o sea, verificar los datos o los hechos, han ayudado en combatir la desinformación, pero es tanto el sensacionalismo y esta popularidad de las teorías de conspiración que aún tenemos inundado las redes sociales de esta mala información, de estas mentiras, y el daño ya está hecho y nos impactará por los próximos años venideros, tristemente. Así que un video sea popular, que un video salga como una opción muchas veces o que la gente lo comparte, eso no significa que es real. Por último, el manejo de una pandemia depende altamente de las personas que viven en una sociedad. Y hemos visto cuán polarizadas están las personas
con respecto a la respuesta a esta enfermedad nueva. Muchas personas piensan que este virus no es real, aunque ha sido caracterizado, se conoce el mapa genético. Y muchas personas están tan ciegos con su fanatismo político o religioso que están fuera de la realidad. Y combinado con el yo, lo que yo necesito, lo que yo postulo y lo que yo creo. Y se olvidaron del bien común y de que nos tenemos que cuidar los unos de los otros. Así que una pandemia causada por un virus nuevo, una enfermedad nueva, depende mucho de los gobernantes que muestren liderazgo, que le crean a la ciencia, que estén organizados y que estén velando por sobre todas las cosas por el bien común. Pero también depende de sus ciudadanos, que busquen actuar con responsabilidad social y con buena voluntad. No hay espacio para el egoísmo y el individualismo tóxico cuando estamos en medio de una pandemia. Si las personas no cambian, tendremos pandemia por más de 2 años. Aunque usted no lo piense así. Esa es la realidad que nos tocó vivir. Acéptela, adopte las medidas de control de infección, dése la oportunidad de aprender, sea selectivo con sus fuentes de información y por sobre todas las cosas, piensa en el prójimo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale me gusta, comparte, suscríbete a este canal del Toro MD y sígueme en las redes como Twitter, TikTok, Instagram como del Toro MD y en Facebook como del Toro MD PR. Te envío un beso, un abrazo y por sobre todas las cosas te deseo buena salud.